El tema que vamos a ver hoy es conspiraciones internas y concientización de amenazas y también frente a esa concientización frente a la corrupción y el soborno. Entonces, como me presentaba hace un segundo, Karen Arias, mucho gusto para todos, y con los que no he compartido, pues realmente qué chévere que estén en este espacio de formación para el capítulo. ¿Cuál es nuestra agenda de hoy frente al tema de conspiraciones? Vamos a ver nuestro objetivo, las generalidades, algunos términos y definiciones, el proceso de gestión de riesgo, la corrupción y el soborno, y pues nuestro tema principal, que es todos aquellos eventos de conspiración interna. Qué chévere, si alguien tiene casos que nos quieran contar, bienvenidos son, vamos a tener ese espacio de participación. ¿Cuál es nuestro objetivo principal? Pues sensibilizar precisamente a nuestro personal, a nuestras empresas el día de hoy y todos ustedes que se han conectado, bien sea líderes BACS o responsables de procesos o que pertenecen a una organización y que realmente este es un tema transversal para cualquier empresa y más lo que hablamos hace un segundo frente a esas técnicas de modus operandi que tenemos en las organizaciones. Ver esos conceptos desde la conspiración, desde esas actividades sospechosas, desde esa corrupción y el soborno. ¿Y qué es lo que vamos a buscar con todos estos elementos? Precisamente establecer cuáles son esos controles operacionales que garanticen esa efectividad. Cuando estamos en auditoría muchas veces nos ocurre y decimos, eso no nos lo solicita la norma, cuando hablamos desde ese control operacional. Pero siempre la invitación que les realizo es hablemos desde la gestión de riesgos, hablemos realmente desde ese concepto de riesgo, desde ese podría ser y nosotros realmente cuál sería como ese control que tendríamos para blindarnos también como tal a la organización. Y precisamente cómo obtenemos después de todo este proceso, pues esas cadenas de suministro seguras que me van a garantizar que pues mi continuidad, me van a garantizar también pues todos digamos así, mi gestión de riesgos integral también en la organización y que realmente no me vea inmerso en una materialización de riesgo que afecte, pues como tal, la reputación, la parte legal de mi organización y podamos continuar pues ejerciendo nuestra actividad económica como tal. Ese es nuestro objetivo del día de hoy. Entonces vamos a ver un poco esas generalidades. ¿Me confirman si están escuchando el audio? Sí, señora. Hola, sí se escucha. Sí, señora, perfecto. Sí, señora. Perfecto. Audio del video no se escucha. Sí, el audio en este momento no se escucha, Karen. El audio del video no se escucha. ¿No se está escuchando el audio del video? Permítanme un segundo porque cuando compartí con audio. Ya No, vuelvo a no se validar. escucha nada del video. Regálenme un segundo. ¿Me confirma, por favor, si ahí escuchan? No. No, señora. No, señora. ¿Sí se escucha? No, señora. No, no se escucha. Regálenme un segundo. Karen, debes de dejar de proyectar y cuando vas a volver a proyectar le picas donde dice compartir audio. Sí, no, total, se está dejando con compartir audio y no está permitiéndolo. Regálenme un segundito porque está incluido el audio del sistema y no me lo está permitiendo. Validemos nuevamente. Laboral.
conflictos interpersonales, reducción de la fuerza de trabajo, Ahora sí se escucha. asegurar Ahora sí una se posición escucha, más... sí, porque ahorita, regálenme un segundo, ya vuelvo. ¿Qué es una conspiración interna? Es un acuerdo generalmente secreto entre dos o más personas y que tiene la misión de gestar algún plan. Ya regálenme un segundo, lo ampliamos nuevamente para que ustedes lo puedan ver completo. ¿Qué es una conspiración interna? Es un acuerdo generalmente secreto entre dos o más personas y que tiene la misión de gestar algún plan o daño contra un individuo o una organización. Esos son algunos motivos que llevan al colaborador a incidir en este delito: dificultades financieras personales, insatisfacción laboral, conflictos interpersonales, reducción de la fuerza de trabajo, asegurar una posición más lucrativa con un competidor. Estos son algunos comportamientos reveladores de los colaboradores antes de cometer un delito y que representan una invitación a los atacantes externos: horarios de trabajos irregulares, descensos en el rendimiento o asistencia, comentarios poco profesionales realizados a compañeros de trabajo. ¿Qué podemos hacer para minimizar la ocurrencia de este delito? Desarrollar y ejecutar un programa de gestión de riesgos asociado a las amenazas internas e integrado con las estrategias de negocio. Implementar herramientas de control de acceso, políticas, procesos e indicadores de riesgo. Desarrollar un programa de capacitaciones en temas de ética y seguridad de la información. Implementar canales de comunicación confidenciales para reportar comportamientos sospechosos. Te dejamos algunas recomendaciones. Recordar a los colaboradores frecuentemente que sus actividades en la red son monitoreadas electrónicamente. Controlar el uso de diapositivos y puertos USB. Controlar el acceso y la transferencia de datos. Controlar y monitorear el acceso a Internet de los usuarios que tienen acceso a datos de alto valor y la capacidad de transferir fondos de manera electrónica. Implementar controles respecto a la eliminación de copias impresas de los documentos sensibles de la organización. Comunicar a los colaboradores el actuar de la empresa frente a estos incidentes internos y que estos son tomados muy en serio. Notificar los informes de incidentes a los organismos reguladores pertinentes. Recuerda, muchos colaboradores se vuelven maliciosos después de que se les concede el acceso autorizado. Listo, chicos. Entonces la idea precisamente de que viéramos este video contextualización precisamente de estos eventos de conspiración es realmente entender que finalmente, y parte de los cargos que ingresan muchas veces a las organizaciones también, uno, el modus operandi de la delincuencia que nos dice, finalmente es que ingresan personas que no presentan ningún tipo de antecedentes, ingresan personas que efectivamente cumplen con unos perfiles de cargo porque ya ha sido analizada y estudiada como tal la organización, y tal vez ingresan también a cargos que pueden ser críticos o no críticos, para que precisamente evitar muchos controles. Y eso hace parte de esa inteligencia que nos realizan a las organizaciones y que ellos sí se toman el tiempo precisamente para poder validar qué ocurre, qué ha pasado, cómo la organización actúa frente a ciertos eventos. Entonces, más adelante vamos a ver y vamos a complementar muchísima esa información sobre precisamente esas conductas, esos comportamientos, cuáles son esas causales de esas conspiraciones internas, cómo finalmente empezamos a identificar esos conspiradores, cuáles son esos comportamientos. Entonces, cómo nosotros desde este abrebocas empezamos a analizar y empezamos a entender un poco cómo es el contexto organizacional, cómo esa gestión de riesgos se articula con todos estos elementos de conspiración y que finalmente son un mecanismo de prevención en la organización. No hablamos desde ese contexto organizacional, tenemos que empezar a evaluar finalmente cuáles son nuestras capacidades, nuestros recursos y nuestro conocimiento. Iniciando cuando hablamos desde esas capacidades y recursos, finalmente cómo nosotros garantizamos, también cómo conocemos nuestra organización, pero finalmente también cómo podemos, mediante una fuga de información, esa infiltración de personas, pues extraer también esos conocimientos, también conocer cómo funciona nuestra organización y que realmente esta información sea utilizada para podernos, ¿qué? Tanto sobornar, conspirar y poder infiltrar nuestra organización, porque realmente ese es el ejercicio de los conspiradores.
cómo funciona esa estructura organizacional, cuáles son esas líneas de mando y más cuando hablamos desde esa corrupción y empezamos a identificar que finalmente esa corrupción también es ese abuso de autoridad, también puede ser de una persona de la organización, de un líder, de un jefe que realiza, toma decisiones y genera instrucciones y que realmente van en contravía tanto en nuestro conocimiento de la organización como en las políticas organizacionales como de esas políticas. Entonces, cómo esas conductas se pueden generar también dependiendo del tipo de estructura, dependiendo de esa estructura organizacional que nosotros tenemos y realmente cuáles son esos niveles de autoridad. Uno de los mecanismos de prevención que empezamos a evaluar desde la estructura, que es esos perfiles de cargo, donde definimos cuál es esa autoridad, cuál es esa toma de decisiones y realmente qué capacidades tiene también nuestro jefe, nuestros líderes, nuestros homólogos para poder tomar esas decisiones y garantizar precisamente uno, pues ese cumplimiento de procedimientos, de protocolos, de políticas y adicionalmente hasta los mismos perfiles. Una de las conductas que se genera mucho y que podemos identificar que son tradicionales desde la corrupción, sin decir que tiene que ser desde el ámbito político, público, por dinero de cierta manera o recibir un beneficio como tal, es precisamente cuando decidimos contratar una persona que no tiene el perfil de cargo, pero tal vez decimos que es esa persona recomendada en la organización. Cuando hablamos de este tipo de personas que no cumple con el perfil, que tal vez precisamente por algún compromiso que tenemos, pues contratamos a la persona, pues hay que empezamos a evaluar que finalmente esas son conductas de corrupción que se puede presentar, por eso es que ahora hablamos desde esas políticas de conflicto, de intereses, hablamos desde esas políticas o ese código de ética que nos va a garantizar a nosotros que, pues que también estos riesgos se empiecen a mitigar al interior de la organización, porque son conductas que no necesariamente tienen que recibir una contribución económica, un beneficio económico para constituirse una actividad de corrupción. Por eso es tan importante fijar esas funciones, esas responsabilidades que les decía hace un segundo y ese nivel de autoridad que tenemos al interior de la organización. ¿Cuáles son esas normas? ¿Cuáles son esos procedimientos? Y ahora con la versión 6 hay algo muy importante y es cómo nosotros empezamos a generar que nuestro código de ética, nuestro código de conducta, adicionalmente cómo fortalecemos ese nivel de autoridad y algo importante que trae la norma, la versión 6 en el estándar, es cómo nosotros evaluamos ese cumplimiento, ese código de ética y conducta. Entonces, cuando hablamos de ese cumplimiento, una de las sugerencias que siempre les realizo es, ojo, en el numeral, cuando vemos la norma, y vemos precisamente en recurso humano, nosotros que identificamos, que ahí nos dice evalúe precisamente esas competencias. Una de las formas que tenemos para evidenciar ese cumplimiento al interior de la organización, ese contexto, pues sencillamente son ¿qué? Las evaluaciones de desempeño. Entonces, cómo nosotros identificamos, establecemos, pero también recordemos que la norma nos dice siga ese ciclo PHBA. ¿Cómo evaluamos precisamente ese cumplimiento? ¿Cuál es nuestra planeación estratégica? ¿Cuál es nuestro enfoque? Y aquí hay algo muy importante. La norma desde la política nos está diciendo genere esos mecanismos de prevención tanto para corrupción, para soborno y precisamente para todos estos riesgos que veamos prioritarios para nuestra organización. Entonces, finalmente, también desde el requisito, vemos que vamos a tener nuestro código de ética y conducta que se está estableciendo desde la función, desde la gerencia y desde ese liderazgo como tal. Entonces, al tener esos elementos de la planeación estratégica, más todos los demás elementos, pues se hace muy fácil llevar estos mecanismos de evaluación para garantizar el cumplimiento. ¿Cuáles son esas relaciones contractuales? Y recordemos que no solamente hablamos desde conspiración interna, desde la interior de la organización y precisamente solamente de nuestros colaboradores. Cuando hablamos también de esa conspiración, se puede dar con clientes, se puede dar precisamente con proveedores, con contratistas. Entonces, ¿cómo empezamos a evaluar que también esos controles asociados de negocio, que es todo nuestro numeral 1.1, y donde generamos acuerdos de seguridad que me van a permitir? ¿Cómo yo garantizo la seguridad de esas personas que ingresan a mis instalaciones, que ellos también apliquen esos protocolos de seguridad y que realmente mis personas también sean seguras? Entonces, ¿cómo garantizo precisamente todos estos elementos? Entonces, por eso se hace tan importante que en esas relaciones contractuales evaluemos precisamente conductas de conspiración, pero también todos estos mecanismos de prevención que me van a ayudar a mitigar precisamente esa conspiración, esa materialización de la corrupción, del soborno y adicionalmente, pues de todas estas conductas que se pueden evaluar
finalmente sospechosas, cómo las reportaríamos, cuáles serían esos canales de comunicación y garantizo pues el cumplimiento como tal de esos acuerdos y del personal que está vinculado a mi operación. Proceso de toma de decisiones, y cuando hablamos de esa toma de decisiones realmente es cuáles son esas señales de alerta, qué reporto, a quién reporto, cómo lo reportaría y garantizo precisamente que la organización tiene un canal y cómo garantizo precisamente que vamos a tomar las decisiones en el momento que sean necesarios, de reporte si es necesario también. Muchos de nosotros tenemos AgriLab, SABLab y garantizamos precisamente en ese contexto esa toma de decisiones y adicionalmente cómo generaría también esos reportes. Si es un funcionario nuestro, tengo un código de ética, tengo un código de conducta, cuál es el proceso en caso tal de que se evidencie una violación al código y precisamente a este tipo también de conspiraciones que se puedan presentar o esta materialización del riesgo. Hablamos de sistemas y flujos de información y cuando hablo del sistema y flujo de información, pues yo que tengo que garantizar. Hablamos nosotros desde ese flujo y es esa información crítica que termina en mi organización y cómo garantizo que precisamente estoy validando que no se presenten fugas, no se presenten. Regáleme un segundo que se abrió la puerta y se está generando ruido y sé que interrumpe la capacitación. Un segundo, por favor. Listo, qué pena con ustedes, pero sé que interrumpe, entonces ya regresé con ustedes. Cuando hablamos de esos sistemas y flujo de información, es cómo garantizo precisamente que pues esa confidencialidad de información, porque cuando intentan conspirar, porque precisamente es porque estamos filtrando información de nuestra organización y debemos de garantizar precisamente esa confidencialidad, evitar esa fuga como tal. Por eso hablamos que los controles que tenemos precisamente son todos estos elementos de mitigar el uso de USBs también, garantizar también la confidencialidad de las personas que ingresan a nuestras instalaciones, tenemos accesos no autorizados, accesos restringidos. Entonces, ¿cómo le limitamos a ese conspirador que está también recibir tanta información? ¿Cómo evitamos nosotros que él también pues permita esa fuga de información y que realmente también que llegue pues a ese modus operandi de la delincuencia que sí hace parte de esos conspiradores o tal vez estas personas que intentan infiltrarnos a nuestra organización y que extraen ¿para qué? Para materializarmente posterior un riesgo. No solamente la contaminación, también puede ser un hurto como tal, ingresar a nuestra compañía, no solamente la carga, ingresar, sabotear nuestra operación. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a identificar todos estos riesgos? Y que también podemos hablar hasta de una competencia desleal, sabotear nuestra propia planta de producción independientemente hasta el sector que sea. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a iniciar todos estos riesgos? ¿Cuáles son todos estos controles? Y cómo empezamos a identificar ese tipo de conductas que me pueden llevar a identificar qué es un conspirador. Entonces, todo el tiempo hemos estado hablando de riesgos y recordemos que finalmente el pilar fundamental es esa gestión de riesgos. ¿Cómo garantizo finalmente al interior de la empresa que los estoy identificando? A veces siempre les digo, cuando nosotros identificamos nuestra matriz de riesgos y tenemos 5 riesgos nada más, realmente esos 5 riesgos y esa causalidad desde el riesgo me está garantizando mi contexto organizacional y empiezo a identificar todo este tipo de posibles conductas que realmente pueden sabotear a mi organización, pueden afectar a mi organización y me pueden llevar a la materialización de riesgos adicionalmente. Y no solamente vamos a ver un tema de cascada de esa materialización de riesgos, y es como cuando se materializa un riesgo, tal vez se han metido muchos controles y cuántos riesgos se han materializado para que lleguemos a esta instancia. Desde ese contexto empezamos a evaluar de 3 elementos. Y uno es esa actividad económica o estructura organizacional que hace un segundo veíamos. Y dependiendo, pues uno, nuestra actividad, empezar a identificar cuáles son esos posibles eventos de conspiración, por qué se estaría generando esta conspiración y para qué se estaría generando.
Cuando hablo del para qué, pues realmente lo que hablamos hace un segundo es un tema de competencia desleal, queremos generar un hurto, queremos generar una contaminación, o realmente muchas veces estos ejercicios de conspiración dependen hasta de un mismo sabotaje de una persona que está inconforme en nuestra organización. Entonces, dependiendo la actividad económica, la estructura, ese análisis del entorno, pues realmente nosotros identificar por qué, para qué y en qué momento pues también se podrían generar. Hablamos desde el recurso humano, competente y confiable. Cuando hablamos desde ese personal, pues el área que hablamos hace un segundo, realmente yo fijo unos niveles de autoridad, fijo unos niveles de competencia y adicionalmente, como yo inicio también ese proceso de seguimiento a través de unos controles operacionales, que cuáles son esos controles, la visita domiciliaria, el registro fotográfico, la actualización de datos, los antecedentes. Por eso un conspirador puede ingresar a nuestra organización siendo no cargo crítico, que sabe que los controles son inferiores y que realmente tal vez puede acceder, puede escuchar y realmente puede acceder a mucha información crítica que realmente nos va a generar a nosotros un riesgo para la organización. Entonces, por eso es tan importante estos tres elementos cuando estamos evaluando que ese contexto y esos riesgos como tal, basado en esa conspiración y esas conductas sospechosas que finalmente son generadas ¿por qué? Por personas al interior de las organizaciones. Recordemos siempre que la cadena de seguridad se rompe por el eslabón más débil y recordemos que el eslabón más débil somos de cierta manera las personas, establecemos los controles, establecemos todos los elementos necesarios, invertimos los recursos como organización, que era el primer principio fundamental desde esa conspiración, y es como empezamos a entender que finalmente puedo tener todos estos controles, pero una omisión de una persona como puede romper precisamente este eslabón y ahí es donde se materializan los riesgos y va a ser una cadena secuencial donde realmente desde una omisión de un proceso de inspección, realizo un proceso de cargue, llega una contaminación, un hurto y realmente cuando me devuelvo, todo el eslabón se rompió desde el momento en que ingresó a mis instalaciones el vehículo. Entonces, por eso es tan importante garantizar precisamente que tenemos un seguimiento a esos controles, no solamente quedarnos en el control operacional, es cómo realizamos el seguimiento y cómo realizo el seguimiento a quién, a mis colaboradores contratistas, por eso hablamos desde ese acuerdo de seguridad, cuál es ese control de acceso, muchos en nuestras plantas y ya hablando desde las trilladoras, desde el sector café, tenemos al interior clientes que realizan actividades operacionales en mis instalaciones. Entonces, ¿yo cómo garantizo esa seguridad de esa persona que no es un contratista, pero sí es un cliente? Entonces, ahí es donde empezamos a identificar que hay que llevar esos controles a otros niveles para garantizar precisamente esa seguridad, prevenir esa fuga de información, prevenir esa conspiración interna. Hemos hablado mucho de la conspiración, vamos a empezar a trabajar esas definiciones y me gustaría escucharlos a ustedes ya basado en esto. ¿Qué es para ustedes esa conspiración? Y me gustaría como escuchar quién quiere de pronto levantar la manito y participar. Bueno, vamos a invitar a Dixon Cifuentes. Bueno, Dixon no está. Laura Sánchez Suárez. Karen, Ángela Méndez quiere hablar. Tiene la mano ¿Señor? levantada. Ángela Méndez. Ah, bueno, Ángela, bienvenida. Gracias por darnos la oportunidad de participar, sobre todo en este tema que es tan importante para el desarrollo de la organización. Siento que VAX, yo la veo como un gran apoyo a las organizaciones, sobre todo para cuidarnos en muchos aspectos que a veces no, usualmente pues no se hacen, y es el tema del cuidado del personal. Y precisamente cuando tú hablas de conspiración, pues yo lo veo en el sentido de que tal vez un grupo de los mismos colaboradores o junto con otras personas que estén fuera de la organización, pues se puedan unir para de pronto hacer algún daño dentro de la organización y de pronto me puedan utilizar a mí o yo poder utilizar a otras personas para poderle hacer daño a la organización en diferentes aspectos, ¿no? Tanto reputacional como de pronto
al trasladar algún tipo de mercancía que se comercialice, o bueno, en fin, para créditos, o bueno, lo que haya. Pero entonces cuando nos unimos un equipo de trabajo, pero necesariamente debe haber alguien de la organización para hacer algo en contra de la misma. Eso es lo que yo considero como conspiración. Perfecto, muy bien, Ángela, gracias por participar, excelente, y me encanta que participen, lo que les decía al inicio, y gracias, Ángela, por resaltarlo, me encanta que participen, me gusta mucho de que realmente esto se haga un proceso dinámico y que realmente vayamos conociendo también muchas situaciones de las organizaciones. Efectivamente, lo que tú decías, ya vuelvo a compartir pantalla, muy acertado el concepto que se daba frente a esa conspiración, y es realmente cómo entre dos personas se puede acordar precisamente para ir no solamente en contra de una organización, también de una persona. Muchas situaciones, y dependiendo hasta las regiones de nuestro país, hablando del contexto del riesgo, cuando yo tengo, por ejemplo, eventos, y vamos hablando desde la situación también del común y desde las culturas, como por ejemplo en regiones de nuestro país se tiene un dicho del ojo por ojo, y tal vez cuando mi familia perjudica a una persona, cómo ellos pueden también buscar la forma de perjudicarnos a nosotros. Y realmente en una organización vive una situación en La Guajira donde realmente por un evento personal, en el momento que vieron a esta persona con un vehículo que trabajaba para una organización, por su tema cultural de esta cultura guayú, pues fueron en contra de los elementos de la organización y cómo eso afectó una organización cuando iban era tal vez a cobrar de cierta forma, en su ergor, una situación que había sido de índole personal. Por eso es tan importante inicio desde el contexto. ¿Por qué? Porque es que a veces muchas situaciones de índole personal, cómo pueden llegar a trascender a una organización dependiendo hasta el sitio donde tengamos esa operación. Entonces, por eso es tan importante que analicemos todo este tipo de situaciones y cómo realmente no solamente la conspiración va al hurto, porque también puede ser una venganza, una persona que salga muy molesta en nuestra organización, cómo puede realmente afectarla también, en caso tal de que se estén presentando situaciones al interior con un inconformismo laboral por temas de acoso laboral, cómo esta persona puede tomar acciones, conspirar en contra de la organización, todo por afectar como tal a una persona, a un líder, a un supervisor, a un coordinador de una empresa. Entonces, por eso es tan importante hablarlo desde el índole personal y cómo esto puede trascender a un nivel organizacional, especialmente contra un nivel de autoridad, y que pueda causar que pues estamos generando un daño, un perjuicio a una persona que está en una posición consolidada o en la misma organización como tal. Entonces, por eso es tan importante hablar hasta de estos casos culturales que tenemos en nuestro país y que realmente dependiendo donde estemos ubicados y la región, hay que analizar hasta este tipo de conductas, culturas que realmente cómo me puede llevar a un tema organizacional. Entonces, por eso la invitación es, para analizar esa conspiración que se puede presentar, analicemos ese entorno cultural que se puede presentar y que me puede afectar. Cuando hablamos desde la concientización de amenazas, pues realmente es cómo nosotros empezamos a evaluar precisamente esos pilares de comportamiento, y hay algo muy importante, y es la oportunidad, los deseos y los temores. Cómo realmente nosotros evaluamos y cómo la delincuencia nos empieza también a analizar, no solamente desde la organización, pero las organizaciones dependen de personas, realmente su mayor pilar depende de factores o comportamientos humanos, y que de acuerdo a esto, de acuerdo a nuestras ambiciones, de acuerdo a nuestros deseos, como lo decimos acá, pues la delincuencia sí aprovecha esos elementos ¿para qué? Para podernos permear, conspirar, llegar a nosotros y generar precisamente esos mismos riesgos a la organización. Entonces, por eso se hace tan importante que empecemos a evaluar, y por eso desde el mismo proceso de selección nosotros evaluamos precisamente qué competencias. Y cuando hablamos de competencias y habilidades como tal de las personas, hablamos de dos tipos de habilidades que evalúan los psicólogos. Normalmente, de esas habilidades sociales que son mi personalidad como tal, donde estamos evaluando precisamente cuál es mi comportamiento, cuáles son esas conductas, cuáles son esos valores. Por eso es que de cierta forma en muchas organizaciones aplican pruebas psicológicas que me miden que precisamente esos valores como persona, para ver qué tan fácil soy de permear y que realmente puede afectar la delincuencia.
Pero ojo, porque también vivimos de la situación o de la oportunidad. O ingreso con unas conductas, pero alguna situación en mi vida me puede cambiar y eso puede generar de cierta manera una necesidad, que de cierta forma se traduce en ese temor. Entonces, al tener esa necesidad, pues es la oportunidad como tal para esa delincuencia. ¿Para qué? Para poder llegar, para poder permear y poder materializar riesgos al interior de la organización. Entonces, ojo, porque muchas veces vemos personas cuando tenemos, sobre todo hurtos, que después de que han hecho un hurto muy grande como tal, vemos a nuestro personal de vigilancia que finalmente es parte del ejercicio, que es el mayor vulnerado en estos casos y son los mayores permeados, porque es donde la delincuencia llega normalmente. Entonces, cuando vemos a nuestro personal de seguridad y van muchas veces a su polígrafo, efectivamente, después de que se genera un evento, ¿qué pasa? Ellos dicen, ¿cuánto dinero recibieron? Tal vez robaron 200, 300 millones de pesos y tal vez una persona por una necesidad que estaba pasando en ese momento no le darán más de 2 millones de pesos con todo lo que han hurtado y todo el daño que han generado a una organización y que finalmente esta persona sí queda afectada. Entonces, ¿cómo toda esa necesidad, toda esa oportunidad la aprovecha la delincuencia para materializar estos riesgos? Por eso es tan importante y siempre les digo, la seguridad empieza por la puerta y por eso es tan importante en los acuerdos de seguridad, y lo hablamos desde los proveedores, como desde el ingreso, que es mi personal de vigilancia y seguridad, tengo también todos esos controles, cómo genero, porque de nada me sirve tener todos mis protocolos al interior, pero tengo contratistas, tengo proveedores, tengo lo que decíamos hace un momento, empresas, clientes que trabajan dentro de mis instalaciones, y cómo eso me puede ayudar a ¿qué? A materializar muchos más riesgos. Entonces, ojo, porque en esta concientización de amenazas es cómo yo voy a garantizar esos controles operacionales con mis asociados de negocio también. ¿Para qué? Y vemos dos riesgos muy importantes, evitar esa infiltración y esa penetración como tal en nuestra organización. Vamos a hablar desde esos riesgos y que ese riesgo finalmente es ese efecto de incertidumbre sobre los objetivos, hablando desde ISO 31000. Entonces nosotros empezamos a identificar qué puede pasar y por eso la invitación a hacer una muy buena identificación de riesgos es qué puede pasar si algo falla o fallará, en caso tal, cuál es esa posibilidad de que falle y cuál sería esa causa. Y adicionalmente, digámoslo así, parece que nos va bien y siempre tenemos que empezarnos a preguntarnos, pero si ha pasado algo que hemos pasado nosotros por alto, cuáles son esas alertas, esas fallas que han ocurrido al interior de la organización y que realmente yo empiezo a omitir. ¿En qué momento nosotros empezamos a omitir? En el momento en que la organización se acostumbra al control y bajamos la guardia a monitorearlo. Ya nos acostumbramos a ver ciertos elementos y omitimos. Tenemos la cámara, tenemos la persona capacitada, monitoreamos tal vez cómo se están haciendo los despachos, pero de un momento a otro, como vemos que están haciendo la tarea también, bajamos ese nivel de seguimiento y realmente es cuando las personas identifican que ese nivel de seguimiento bajó, hubo cambios también del personal y realmente cómo empieza a afectar nuestra operación y a materializarse los riesgos, hacer las omisiones de los procedimientos, las omisiones de los controles. Entonces, ¿cómo nosotros empezamos a evaluar qué pasaría ese sí y cómo empezamos a identificar esos riesgos? Siempre en las empresas me dicen, como ven, pero es que nosotros somos personal de manejo y confianza, llevamos muchos años, somos personal honesto, claro que sí, y siempre les he dicho, debemos evaluar los controles sin identificar qué persona está ahí. Evaluamos un cargo, evaluamos una función, pero no la persona que está desarrollándolo, porque finalmente el control va independientemente de quién esté desarrollando la actividad. Entonces, por eso es tan importante los procesos de capacitación, resaltar que no son procesos de acoso, no son procesos de seguimiento que nosotros estamos realizando para identificar esas conductas, sino que realmente son procedimientos estandarizados, son controles estandarizados, independientemente de la persona que esté realizando la función. Por eso es tan importante también socializar, divulgar todos estos controles para prevenir precisamente este riesgo adicional de un tema ya más desde el acoso. Cuando hablamos desde esa clasificación de riesgos, empezamos a ver que tenemos riesgos financieros, ocupacionales, de tipo informático, operacionales, ambientales, públicos, que realmente es donde está encasillada esa de modus operandi de la delincuencia que intenta permearnos y que finalmente cuando nos permea se desencadenan todos los otros riesgos.
tenemos el riesgo reputacional. Una vez se materializa este riesgo público y realmente somos permeados a materializar ese riesgo de tipo financiero, es informático, es operacional, tuvimos un sabotaje, tuvimos una contaminación cruzada, cómo realmente después de que se desencadene ese riesgo público empezamos a desencadenar un riesgo de tipo reputacional y cómo puede afectarnos a nosotros, pues precisamente nuestra imagen ante un sector, un país, un gremio y realmente afectar hasta nuestra propia continuidad de negocio. De contagio, realmente como frente al lado de activos también yo me puedo ver contagiada como organización y no solamente acá, también cuando hablamos desde el narcotráfico, entonces cómo me puedo ver yo afectada como tal. ¿Y qué me va a traer estos riesgos reputacional y de contagio una vez se materialice ese modus operandi? Un riesgo de tipo legal, donde vamos a evaluar que definitivamente, pues todo lo que tenemos que hacer para que nuestra compañía, pues efectivamente salga muy bien de estas situaciones de riesgo. Hay algo muy importante de ese riesgo legal. Por eso cuando estamos en ejercicios de capacitación de gestión de riesgo, estamos en auditoría, estamos en un proceso de inspección, les recalco siempre frente a esos controles operacionales que tenemos y cómo realmente una omisión de un procedimiento pues nos puede llevar a todo el tema de vinculación de una persona por un presunto, porque empezamos a hablar que es un presunto cómplice en el momento en que omitió. Esta persona realmente se dejó permear por una delincuencia o ya había bajado sus controles, su nivel de alerta y empezó a omitir los controles y nosotros no hicimos seguimiento. El problema es que cuando empezamos a omitirlos, pues nosotros nos volvemos un presunto cómplice precisamente de esa delincuencia. Entonces, ¿cómo es de esa concientización de amenazas? ¿Cómo concientizo también a mi personal de que esos controles operacionales casi que se vuelven un requisito? Hablamos a veces del requisito legal y no tiene que estar escrito pues a veces en la legislación para ya empezar a hablar también de esos requisitos complementarios que son nuestros procedimientos, normas complementarias, como es la norma VAX, que es un requisito complementario, y que adicionalmente, como pues puede afectarme tipo legal, que es ya un tema penal, un tema civil, en el momento en que se empiece a evaluar todas estas condiciones. Entonces, por eso es tan importante al interior de las organizaciones también realizar estos procesos de concientización de que esa omisión de esos controles, cómo realmente podemos estar vinculados ante un proceso cuando ya se materializa esa contaminación de la carga, ese tema de lavado de activos y cómo una conducta, una persona, pues realmente nos puede desencadenar todos estos riesgos y llegar pues hasta el riesgo legal. Vamos a ver por acá. Entonces, ¿cómo se comportan los riesgos en la organización? Me gustaría que me contaran como esas prácticas que pronto desarrollan al interior de las empresas precisamente para mitigar estos riesgos. Entonces, voy a darles la palabra a quien quiera levantar la mano. ¿Quién quiere participar? ¿Cómo precisamente monitorear esos riesgos? Bueno, vamos a invitar a, bueno, Ángela, bienvenida nuevamente, muchas gracias. Bueno, pues nosotros aquí en la cooperativa de caficultores lo que hacemos para mitigar esos riesgos es también identificar pues como la red familiar también que tienen las personas de nuestros compañeros de trabajo, ¿no? Que también pues eso es muy importante dentro de las visitas, identificar quién es la persona, con quién vive, quién es su esposa, su esposo, si hacen sus hijos, si estudian, si no estudian. Igual, pues esta información también es importante corroborarla a través de las redes sociales, ¿no? En las redes sociales pues nos damos un perfil pues, del colaborador que tiene. Se nos fue Ángela. Listo. ¿Alguien más que quiera participar mientras llega Ángela? Bueno, vamos a invitar a Ana María Mendoza. Ángela nuevamente. Hola Ángela, ya regresaste. Qué pena, se cortó, no sé si... No te afanes, tranquila. Entonces, pues decía que a través de las redes sociales también podemos triangular parte de la información con los vecinos, con los amigos, y dentro de la misma organización, nosotros como compañeros,
pues digamos que a través de los jefes uno se va monitoreando, porque uno tiene que mirar el ingreso de la persona versus el estilo de vida, ¿no? Pues porque eso también nos dice mucho. No quiere decir que una persona no tenga la posibilidad de tener cosas, sí las tiene, pero todo en la medida, ¿no? En la medida de sus ingresos, en la medida de las actividades que haga de pronto también adicionales a su labor. Entonces eso pues también son señales de alerta que nos dicen a nosotros, bueno, hay que revisar aquí porque algo también puede estar pasando. Muy bien, Ángel, algo muy importante que se hace el tema de las redes sociales, ese conocimiento. Si alguien más quiere participar, para que por favor levante la manito. Lo que tú decías es muy importante frente a ese conocimiento en redes sociales. Eso nos va a dar un tema de cómo es el estilo de vida de esta persona, cuáles son sus publicaciones, cuáles son sus tendencias. Cuando tenemos psicólogos en las organizaciones, me encanta porque muchos ya están incluyendo esta información en esos procesos de visita domiciliaria, seguimiento también hacia la persona, identificar y conocer un poco más de ellos. Entonces me parece súper importante. Y adicionalmente hay algo supremamente importante con lo que acabaste de decir, y es cómo nosotros, efectivamente, las personas pueden tener, pero bajo ese modus operandi de la delincuencia también es cómo nos pueden, y otros controles que vemos de sugerencia pues de implementar, y es cómo muchas veces tenemos cargos que no son críticos, pero son operativos. Y les cuento una experiencia que me ocurrió en una empresa. Una persona cambia de cargo y pasa a un cargo crítico, y es una persona que ganaba pues un salario mínimo, un personal operativo de una planta de producción, y realmente cuando sale la prueba de drogas salía positivo para cocaína. 1 gramo de cocaína aproximadamente cuesta 250.000 pesos, y era una persona que ganaba un salario mínimo. Las condiciones, pues cuando se hizo la visita domiciliaria en su momento, pues no daba de pronto tener otro tipo de ingresos, y adicionalmente es como uno corrobora pues realmente lo que se hace hace un segundo. Una persona puede tener una herencia y puede mostrarla totalmente, y puede que esté trabajando normal a pesar de que tenga pues sus cosas, y realmente es un mecanismo de vida. Y eso hay que evaluarlo, y por eso es tan importante esos conceptos socioeconómicos de las visitas domiciliares. Pero ojo, porque cuando evaluamos a una persona, realmente cuál era la intención de esta persona que estaba trabajando en nuestra organización y que ganaba un salario mínimo y consumía cocaína con el costo que tiene pues la cocaína como tal. Entonces, por eso se hace tan importante que evaluemos todos estos elementos y garanticemos nosotros pues esos controles. Entonces, a veces, por eso decimos siempre, no se queden en el control mínimo que nos pide la norma, sino realmente evaluando nuestra gestión de riesgo, realmente nuestros controles para proteger nuestra operación, qué es lo que necesita nuestra operación basada en esa gestión de riesgo. El día que presentamos una auditoría cumplimos bajo un requisito, pero siempre la pregunta que hago frente a los riesgos y a estas cascadas de riesgos que vimos hace un segundo, cuando yo ya llego a esa instancia legal, ¿realmente tengo todos los soportes necesarios para garantizar esa trazabilidad? Y tal vez no tengo una prueba de drogas, no tengo una visita domiciliaria de esa persona que no era cargo crítico, pero siempre estuvo al interior de la organización observando todo lo que nosotros hacíamos. Entonces, esas son las reflexiones que me gusta dejarles. Más allá de la norma, pensemos más allá del control que necesitamos para, ante un evento, pues nosotros tener esos soportes necesarios y garantizar pues que al interior de nuestra organización no ocurrió la contaminación o no ocurrió el evento, o nuestros colaboradores no están inmersos como tal. Entonces, esa es la invitación que les hago a todos frente a riesgos. Gracias, Ángela. Veo que nadie más levantó la mano. Vamos a continuar entonces con nuestra presentación. Listo. Entonces, ¿cómo se comportan? Ya evaluamos, y lo que hablamos hace segundo, todo se nos vuelve una cascada. Finalmente, todo se nos vuelve un efecto dominó en el momento en que ocurre precisamente esa falta de control operacional, esa falla, o en el momento en que ese modus operandi y la delincuencia común empieza a identificar esas conductas, esas omisiones al interior de nuestra empresa, porque ellos sí están en el contexto analizando. Por eso decimos que vimos hace poco la contaminación de cocos por cocaína líquida, y decíamos cuánto tiempo duró, y decían parte de las investigaciones que realizaron, llevaban 6 meses planeándolo y duraron 3 meses haciendo el cambio del agua de coco por cocaína líquida. Entonces siempre les digo, ellos sí se toman el tiempo, analizan. Veíamos esta semana
Tuvimos un evento del sector café que envió Diego pues a los grupos y realmente es cómo ya realizan procesos físico-químicos para poder hacer esa transformación de la cocaína y tenemos muchos cafés liofilizados, tenemos muchos cafés instantáneos que tal vez son objeto químico y análisis para ellos para poder también generar esos procesos de aleación con la cocaína y poderla exportar. Entonces, ¿cómo nos pueden contaminar? Y ellos cómo toman todas las medidas necesarias, su tiempo, investigación para poder lograr hacer este tipo de actividades y podernos realmente contagiar y poder contaminar nuestra carga. Entonces, aquí la invitación es, veamos siempre el riesgo más allá de, siempre creemos que tal vez nuestra responsabilidad está donde va, pero nuestra responsabilidad siempre pensemos que hasta que esté en el cliente final y que realmente llegó bien la carga, porque el día que se vuelva en este efecto dominó, llegó a nuestro cliente y realmente se vuelve en efecto dominó y cuánto tiempo ha pasado, cuánto tiempo duró el navío como tal la carga. Entonces siempre pensemos hasta para nuestras grabaciones que el punto final es en el momento en que ya se destapó la mercancía y no hubo nada y realmente hay una conformidad frente al proceso, porque muchas veces decimos nuestra responsabilidad por tipo de negociación inicia en la puerta, pero realmente esa conspiración, esas conductas sospechosas que se han materializado ya en estos eventos de riesgo, ¿qué pasa? Las vamos a ver tal vez en el puerto o las vamos a ver posterior entrega. Entonces, por eso es que nuestra gestión de riesgo debe basarse en esos posibles hechos y la recomendación es basarse en esos posibles hechos y riesgos que pueden ocurrir. Ya empezamos a hablar de los riesgos y hemos estado hablando todo el tiempo de ese nivel de riesgo, cuál es esa probabilidad, cuál es esa consecuencia, esa combinación como tal que puede ocurrir y cuál es esa omisión que vimos inicial, hasta dónde puede llegar en esta escala de riesgos. Cuando hablamos ya desde la amenaza, hemos hablado mucho de ese modus operandi de la delincuencia. Entonces, ojo, porque recordemos que en la amenaza está dada en ese contexto externo y que yo debo garantizar que, pues, que finalmente no me va a permear y cómo realmente la amenaza en ese momento se vuelve, pues, esa combinación de elementos que me van a materializar a mí ese riesgo. Entonces, siempre veamos, y por eso cuando hablamos hasta el DOFA, decimos cuáles son esos elementos propios de la organización, mis debilidades y mis fortalezas, y cuando hablamos también desde ese contexto externo, hablamos desde esas amenazas y esas oportunidades que tenemos. Entonces, ojo porque recordemos que el modus operandi se nos vuelve una amenaza que sí realmente está evaluando ¿qué? Esas oportunidades también. Entonces, y como tal, se vuelven un elemento de amenaza para nuestra organización. Entonces, evaluemos estos componentes y cómo garantizo finalmente que los tengo identificados, cuáles son los controles para que no permeen mi organización, que no se logren infiltrar y no logren esa penetración en mis procesos. ¿Cuál es ese agente generador de riesgo? Y lo hablábamos hace un segundo, aquellos que pueden generar ese factor de riesgo, que lo pueden materializar y pueden efectuar esa acción dañina, hablando ya de ese modus operandi, en la delincuencia común, esos grupos ilegales armados, esa delincuencia organizada y hasta en este momento tenemos esa delincuencia juvenil, pues que tenemos en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de esos agentes generadores, ya no solamente estamos hablando de estos grupos ilegales, estamos hablando de muchos más actores con muchas más necesidades y adicionalmente con muchos más objetivos en este momento, que finalmente todo se convierte en un tema económico, financiero y que realmente, pues, cómo logran sacar de nuestro país la droga, cómo logran también nacionalizarla en el lavado de activos y cómo nos pueden permear pues a través de elementos de corrupción, de soborno, ¿para qué? Para garantizar esa materialización del riesgo. Cuando hablamos desde ese factor generador del riesgo, entonces ya lo que hablábamos era, estamos generándole todo ese ambiente favorable. ¿Para qué? Para que ocurra esa acción. Entonces, lo que hablamos hace un segundo, tengo todos mis controles, bajan la guardia, en el momento en que se rompe ese eslabón de la cadena de suministro, pues, ¿qué ocurre? Ahí es donde se genera esa acción dañina, porque ellos sí están muy, digamos así, enfocados a que en el momento en que se baje ese nivel de alerta, se baje ese control, ingresar para ocurrir el evento, bien sea el hurto, bien sea precisamente la contaminación, el hurto a nuestras propias instalaciones o lo que hablamos hace un segundo. Hasta muchas veces se generan por factores hacia una persona que al interior de la organización en algún momento genera un ambiente desfavorable y que realmente pueden ser hacia esa persona que van enfocados todos estos daños y que van a afectar a una organización.
Hemos hablado mucho de los controles operacionales y empezamos a hablar de que son todas estas acciones, disposiciones, procedimientos, controles que nosotros implementamos tanto a nuestras personas como a la operación. ¿Para qué? Para que no se materialice el riesgo y en caso tal de que se materialice, pues sea menor el impacto. Lo que decíamos hace un segundo, a mí me pueden contaminar la carga, no estoy exento de que me ocurra, pueden hurtarlo, pero yo tengo un acuerdo de seguridad, tengo unas grabaciones, realmente garanticé que mis instalaciones, el vehículo, la carga salió en perfectas condiciones y que realmente cuando llegue a la investigación tengo todo como demostrar que en mis instalaciones no fue, que mi personal no es un presunto, una persona que esté vinculada con estos grupos y que realmente fue fuera de nuestras instalaciones que se pudo haber generado y realmente nosotros salir muy bien de estas situaciones de riesgo. Entonces, todos estos controles, siempre por eso la invitación es no nos quedemos en la norma, no nos quedemos que solamente tal vez a los cargos críticos, evaluemos realmente esa criticidad de nuestra operación, evaluemos los momentos también y evaluemos en qué momento intervienen. Entonces, eso nos va a llevar a establecer controles mucho más efectivos que tal vez solamente quedarnos en el marco de lo que la norma nos pide en su requisito. A veces la norma nos dice de manera anual, pero si mi operación es muy crítica, realmente yo debería evaluar el control si lo tengo de forma semestral. Entonces, ¿cómo empiezo a evaluar todo este tipo de controles? Hablamos desde esa gestión de riesgos y recordemos que en versión 6 me está trayendo varios elementos y ese 631.000-2018 desde esa gestión de riesgos integral, como ese proceso sistemático que me está permitiendo a mí que identificar cuál es mi alcance de la operación, cuál es ese contexto como tal, que es todo lo que hemos hablado hoy, cuál es nuestro contexto, cuáles son nuestros colaboradores, dónde estoy ubicada, qué cultura hay, finalmente qué creencias hay que me permiten que también se puedan materializar riesgos. Hace un momento hablaríamos de ese qué pasaría si y empezamos a hablar desde esa cascada de riesgos para poder empezar a hablar desde esa omisión, desde esa falta hasta el mismo procedimiento, desde la omisión del procedimiento de contratación que me va a llegar ¿dónde? Finalmente a una contaminación, a un hurto con una persona que logró permear mi organización. ¿Y cómo empiezo a analizar el riesgo para poder establecer esos controles operacionales? Entonces, cuando tengo todos estos elementos desde la ISO 31000, pues viene en cascada todo lo que hemos hablado en la tarde de hoy, precisamente ¿para qué? Para identificar ese riesgo de conspiración y entender que no solamente es para el funcionario nuestro, pero que también como viene permeado desde muchos aspectos externos y que realmente puede materializarnos el riesgo. ¿Qué tipo de controles tenemos? Tenemos tipos de control preventivos, entonces, que van a permitir anticiparnos a esos eventos, esos detectivos que me van a permitir identificar los eventos en el momento en que se están presentando, y los correctivos, los que tomamos después de que ya ocurrió el evento, ya se materializó como tal, y son esas acciones, esas correcciones que tomo para que no vuelva a ocurrir mientras realizo un proceso de investigación y genero ¿qué? Un plan de acción. ¿Cuál es el ideal? Que quedemos en el detectivo. Listo, tengo todos mis preventivos, pero se materializó. Yo tengo que desactivar el riesgo, tengo que detectarlo y frenar ahí. Pero no llegar hasta el punto de que ya tengo que tomar unos correctivos, si ya logro identificarlo, logro detenerlo y logro que esa materialización no se dé, sino que quede en un evento incipiente. Entonces, esos son los tipos de control que tenemos y donde realmente la invitación a todos es tratemos de identificar todos los riesgos posibles, todas esas situaciones posibles, todas esas fallas posibles, omisiones que se puedan presentar. ¿Para qué? Para que podamos empezar a detectarlos y a ser preventivos. Y lo que le hago la invitación a todos es, recordemos que no es ver a las personas con la persona como tal que está sentada en el cargo, sino pensemos que esa persona puede cambiar, que puede también tener una situación de vida que puede alterar o cambiar su situación al día de hoy, y esas pruebas que nosotros realizamos al principio, pues claro, van a ser cambiadas dependiendo de una necesidad y que es aprovechada por ese modus operandi. Entonces, ¿cómo yo empiezo a identificar ese tipo de conductas y quitarnos de nuestros ojos cuando estamos haciendo este ejercicio de identificación de riesgos a la persona y hablar desde un cargo, desde un proceso, desde un modus operandi y entender cuáles son todas esas posibles situaciones que se pueden presentar y que realmente qué tenemos que hacer ante este tipo de eventos? Entonces, esa es la invitación que les hago, porque a veces cuando lo estamos haciendo pensamos en la persona que está ahí en el cargo.
Entonces, por eso cuando hablamos desde esa conspiración, desde esa amenaza o desde esa conducta sospechosa, es quitemos a la persona y pensemos que puede ser cualquiera, que puede ser una persona que ingresó a una organización con el fin de permear. Y siempre pensemos como tal vez pensaría esa delincuencia y todos los eventos que me podrían generar. Esto nos ayudaría a ser mucho más preventivos y es preferible ver una matriz con mucho riesgo, 50, 30, y que ustedes cuando vayan a generar todos estos controles sean muy preventivos y no esperar a que ocurra el evento para identificar todos esos 50 y omitimos todos los controles y ser muy correctivos. Entonces, esa es la invitación que les hago desde el tipo de control. Bueno, tenemos cuáles son esas características de esos controles, que sean suficientes, que sean comprensibles, que realmente generemos ese conocimiento a nuestros líderes de proceso, estos colaboradores, para mitigarlo. Cuando hablamos también de la parte económica, realmente ser conscientes que ese control al cual le vamos a invertir realmente sea un beneficio-costo y sea realmente lo más rentable para la organización y que realmente me está generando una mitigación de un riesgo importante como tal. Que sean eficaces, es decir, que sea de acuerdo, que tenga un objetivo claro. Y recordemos que hablamos desde la eficacia, desde la eficiencia y desde la efectividad. Eficaces, tenemos un cumplimiento, dijimos vamos a tener 10 cámaras, efectivamente tenemos esas 10 cámaras. Eficiente, que sea el recurso, que realmente con esas 10 cámaras yo estoy dando una muy buena cobertura y dos, tenga una capacidad de resolución que me permita ver claramente la persona, pero no es tener 10 cámaras para decir tengo 10 cámaras y no tiene resolución. Prefiero tener 3 que tengan una muy buena capacidad de resolución, con una muy buena cobertura y que realmente estoy siendo eficiente. Y cuando hablo de esa eficacia, es eficiente, que ya voy al concepto de efectividad, es yo puedo ser muy eficaz, tengo las cámaras, tengo una muy buena cobertura, pero no fui efectivo porque no generó un impacto positivo, porque tal vez no había quien las monitoreara. Entonces tengo que evaluar si alguien realmente me monitorea las cámaras y me puede identificar el momento en el hecho, porque si no la cámara se me va a volver un control correctivo, porque en el momento en que la voy a monitorear es porque ya ocurrió el evento y quiero regresarme a ver qué ocurrió. Entonces aquí la invitación es seamos integrales a la hora desde la eficacia, desde la efectividad, perdón, desde la eficacia, desde la eficiencia para lograr esa efectividad y no olvidemos que en la efectividad hay ese impacto positivo que nos está generando el control. Oportunos, realmente es en el momento hay que tomar la decisión, hay que actuar, no esperar a que sucedan los eventos y volverlo parte de los procesos. No podemos aislar los controles, sino que realmente se vuelvan parte de nuestro sistema de gestión. Vamos a ver un video ya para entrar al tema de corrupción y soborno. Voy a irme nuevamente al audio. Alguien había escrito hace un segundo. Bueno. Vamos nuevamente. Listo. Karen, no le pusiste sonido. No sé qué está pasando porque se comparte con audio. Ahorita duré como 3 veces compartiéndolo con el audio del sistema. No sé si es cuando lo amplío. ¿Me confirmas, Diego? Ahí sí lo estás escuchando. No se escucha. ¿No se escucha? No, señora. No sé qué pasa. Espérenme un segundito porque siempre le pongo el audio cuando lo comparto y no entiendo por qué no me incluye el audio del sistema. Voy a llevarlo desde la pantalla. A ver. Pueden ser devastadores para su organización y no deben ser tolerados. Ahora sí se escucha. Entonces, ¿qué? Soborno y corrupción son un asunto serio, desde la gran corrupción de los oficiales de altos niveles hasta los favores deshonestos de todos los días en el trabajo. Corrupción y soborno pueden ser devastadores para su organización y no deben ser tolerados. Entonces, ¿qué es corrupción?
Corrupción es el abuso del poder otorgado para una ganancia personal. Puede ser mayor, menor o política. No importa de qué clase o cuánto dinero esté involucrado o quién lo haga, está mal hecho. Soborno es un crimen en el cual dinero, un favor o algo de valor es ofrecido o tomado de un individuo o corporación en un intento de influenciar sus puntos de vista, opiniones o decisiones. Tenga claro y no se equivoque, su compañía prohíbe estrictamente toda clase de soborno. La cuestión fundamental es que usted no debe ofrecer, prometer o aceptar sobornos o mordidas y no debe participar o facilitar actividades corruptas de ninguna clase. Por supuesto, su organización espera que todos los proveedores cumplan con sus políticas de anticorrupción y código de conducta. Vendedores y proveedores están sometidos a los mismos altos estándares organizacionales de integridad, buena conducta y profesionalismo. El soborno puede tomar muchas formas, incluyendo una corrupción mayor o grande como la facilitación de pagos, regalos de negocios, donativos, hospitalidad, mordidas, ayuda y apoyos en especie, beneficios a los familiares, entre otros. La política de su organización de Código de Conducta y Anticorrupción prohíbe todas formas de soborno y corrupción. Esto significa que usted cumple con todas las leyes de anticorrupción, locales, federales e internacionales, y mantiene documentación correcta de todas las transacciones. Entonces, ¿qué veíamos? Y algo importante que tenemos que hablar desde el soborno, y es que siempre estamos acostumbrados que creemos que solamente, y empezamos a hablar desde esos verbos rectores, y es como nosotros creemos que solamente podemos ser sobornados, pero también el hecho de participar, ofrecer, ser intermediario para generar ese soborno, pues realmente también constituye esas conductas de soborno como tal. Entonces, por eso se hace tan importante hablar desde esos verbos rectores desde el Código Penal, evaluarlos, identificarlos en nuestra matriz de riesgo, realmente qué situaciones se pueden presentar. Pues veamos desde el inicio estas conductas de corrupción y cómo desde esas conductas de corrupción, ese abuso de autoridad y hasta tomar una decisión tan sencilla como violentar o omitir esos perfiles de cargo, se puede convertir en una actividad de corrupción como tal. Entonces, cómo nosotros en nuestro análisis de riesgos empecemos a evaluar precisamente estas conductas y estos verbos, cómo se pueden materializar en la organización, cuál es ese contexto del riesgo y que realmente puede dar apertura a una persona para que se materialice como tal. Aquí empezamos a identificar que nosotros cómo podemos tener sobornos profesionales, cómo debemos omitir esas buenas prácticas de esa tolerancia cero, que no aceptemos. En muchas organizaciones ya el nivel cultural ha llegado a que ofrecen, lo reciben y realmente lo entregan a un área de control interno, a un oficial de cumplimiento, precisamente reportando pues este evento. También pues se puede generar pues por una llamada sospechosa que realmente permita, y pues nosotros cuál obligación tenemos, pues cuál es esa obligación de reportar, lo que decíamos hace un segundo, si yo lo recibo, realmente cómo voy y lo devuelvo, cómo genero ese reporte de ese proveedor que tal vez lo está generando, de ese cliente que lo está generando, y garantizar al interior pues el cumplimiento de nuestra política. Hay algo muy importante y desde la versión 6 ya empezamos a hablar de esos elementos de nuestro código de conducta, de ética y conducta, que nos va a ayudar a documentar precisamente este tipo de actividades unido a nuestro programa de corrupción y soborno, que nos va a permitir ¿qué? Pues mitigar este riesgo, validar este tipo de conductas, que está permitido no en nuestra organización, está permitido recibir regalos en las épocas de fiestas, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad. Entonces, cómo nosotros empezamos a generar todo este tipo de políticas que nos va a facilitar que la prevención de esta corrupción y este soborno. Entonces, la invitación es que cuando analicemos nuestro código de ética y conducta al interior de la organización, evaluemos todos estos elementos. Hay que tener en cuenta 3 elementos que se dan desde la corrupción y se dan al interior de las organizaciones, y es algo que se llama la actitud, y realmente es ese acto de cometer ese soborno, y realmente esta actitud, ¿dónde puede ser evaluado? Pues realmente desde los valores, desde el inicio de nuestra contratación, y realmente existen pruebas, por ejemplo, alguna de ellas es la Valanti, que nos mide a nosotros esos valores al interior de la organización desde nuestro proceso de selección, que realmente me va a permitir qué tan permeable soy,
qué tan vulnerable soy y realmente hasta qué influencia puede tener para generar estas actividades de corrupción o soborno. Existe un estímulo, que es ese incentivo, perdón, que me está generando a nosotros que ese elemento para que se genere pues ese soborno como tal o cometer como tal el soborno. Hay un factor, pero hay algo más importante que pesa, que es ese 73% basado pues en esta teoría, y es la oportunidad, es decir, esa conveniencia, ese oportunismo que tenemos y que realmente ya no hay temor tal vez, o sea, hay temor de que nos descubran, pero realmente yo veo esa oportunidad, esa conveniencia y realmente tomo la decisión de hacerlo y que realmente vivimos, muchas sociedades viven de ese oportunismo y que realmente pues basado en esa actitud yo tengo toda la intención, se ve el incentivo, pero realmente me llega la oportunidad y yo genero la actividad. Entonces puedo tener toda la actitud, siempre quise, de pronto me gusta como tal ese estímulo de cometerlo, pero realmente nunca se me presenta la oportunidad. Pero el día que ocurre y realmente veo la forma de hacerlo, pues realmente participo, lo hago, recibo. Entonces estas son las conductas que debemos de tener en cuenta y que me pueden generar a mí estos eventos. Empezamos a hablar desde la cadena de suministro y es importante evaluar desde el concepto de cadena cuáles son todos nuestros actores que se pueden presentar, digámoslo así, diseñar nuestra cadena, identificarlos, pues la mejor forma muchas veces es graficarlos, pero también puede ser descrita como la organización lo haya identificado. Pero ¿qué es importante empezar a identificar en esa gestión de riesgos que venimos hablando? Es cuáles son esos entes que pueden conspirar, en qué momentos se puede generar y en qué momentos pues se pueden generar esas conductas sospechosas involucrado en como tal nuestra organización, que se puedan ver influenciados por alguno de estos actores y esa identificación de riesgos para mitigarlo. Entonces, ¿cómo empiezo a generar esos acuerdos de seguridad, esos controles para mitigar esos riesgos y que realmente me garantice pues de que voy a tener un proveedor seguro que también tiene sus códigos de ética, que también tiene una política para la prevención de la corrupción y el soborno, y realmente está alineado con lo que nosotros como organización estamos desarrollando. Entonces, por eso es importante, conozco a mis asociados de negocio, quiénes son, cuáles son esos actores de mi cadena, hago esa debida diligencia. Ya la norma en su versión 6 me habla de esa debida diligencia. Realmente, ¿quiénes son esos asociados de negocio? ¿Quiénes son sus socios, sus representantes? Generar también esas consultas antecedentes y evaluar también este tipo de conductas que tal vez me pueden conspirar en mi organización. Entonces, por eso se hace tan importante conocerlos e identificarlos. Desde la norma y desde la estructura de versión 5, pero muy alineada también finalmente a los elementos que les he dicho de la versión 6. Como nosotros vemos desde el numeral 5, ya en versión 6, acá les cuento un poco ya frente a la nueva versión, y es cómo lo genera nuestro código de conducta, cómo realmente ética y conducta desde nuestra agencia. Señor. No estás proyectando. Estoy proyectando, no entendí por qué no proyecta cuando pasa el video y hace un segundo pasó. Gracias, Diego. Dejo de compartir. ¿Qué había quedado en el video? No, en la cadena de suministro. Ah, pero muy raro porque yo sí seguí proyectando. Listo. ¿Ya volviste a ver y estoy en la norma? Ya, ahora sí. Ok, seguramente es algún tema de internet donde estoy. Listo. Entonces, ¿cómo vemos desde la estructura de la norma? Pues nuestros capítulos, y lo que les decía hace un segundo, cómo llevándole esa versión 6, pues nosotros hablamos desde ese capítulo 5, desde ese liderazgo, ese código de ética y conducta que me va a favorecer evaluar estos comportamientos, tanto de corrupción y soborno, que me van a mitigar esa conspiración interna y precisamente esa evaluación de conductas. Y adicionalmente en el capítulo 6, desde esa planificación de gestión de riesgo, que les decía hace un segundo, viene súper fuerte en esa gestión de riesgos, basada en ese ISO 31000-2018, ya el capítulo hizo una migración en su curso como tal a esta capacitación donde podemos ver durante, y Diego me confirma, 40 horas, cómo es esa gestión de riesgos y que realmente vamos a aplicar esa gestión basada en el ciclo o en el sistemático de la ISO 31000-2018 y que nos va a permitir llevar esa identificación de riesgos a un nivel más allá
basado en esa falta de control y en esa omisión de procesos que me puede desencadenar en posibles eventos que realmente van a afectar mi reputación y me van a llevar a un tipo de riesgo legal y que me puede afectar mi continuidad como tal. Entonces, ¿cómo evaluamos desde la norma precisamente estos elementos y cómo desde el inicio vamos hablando desde ese contexto para entender esas posibles situaciones que se pueden dar desde la conspiración y esas conductas sospechosas que de cierta forma somos permeados por estos grupos delincuenciales? Entonces, ya pasando al estándar, ahorita 501 bajo versión 5, 601 bajo versión 6, ¿cómo empezamos a identificar que precisamente en cada uno de los eslabones se puede presentar esa conspiración o esa conducta? Cuando hablamos desde el requisito asociado al negocio, ya vimos que nuestros clientes, nuestros proveedores, son una fuente tanto de corrupción y soborno que nos pueden conspirar también al interior de la empresa. Y más lo que hablamos hace un segundo, cuando tenemos clientes que ingresan a mi organización y que aparte todo conocen mi operación, acceden a las instalaciones y tal vez muchos de estos clientes tampoco tengan acompañamiento como un visitante porque se vuelven casi un contratista de mi empresa. Como la seguridad de unidades de transporte de carga y la seguridad de los manejos de la carga. Vamos a ver una cadena de suministro, una cadena logística, donde voy a tener muchos actores, por eso el último concepto que vimos fue esa cadena de suministro, porque tengo el transportador, tengo un agente de carga, tengo una operación portuaria de café y adicionalmente, pues tengo otra serie de actores que tienen vínculo con la carga, que tienen contacto con mi carga y adicionalmente que tienen contacto con mi personal. Como un conductor tal vez permite hasta el descarpe de un vehículo de café antes de que empiece el proceso de inspección. Si nosotros lo vamos a escarpar antes, si lo vamos a inspeccionar, lo vamos a escarpar después. Todo esto hace parte de esas decisiones que se hace importante tomar. ¿Para qué? Para garantizar ese registro fílmico y que realmente nuestro personal no se vea involucrado en esas conspiraciones, a veces hasta en esa misma corrupción. Y en una corrupción se puede dar en qué momento, que tengo muchos vehículos para el cargo y nuestro jefe nos dice, carguen rápido todos los vehículos, no inspeccionen y te está tomando una decisión. Entonces, realmente, ¿cómo una omisión de este control se puede dar para hacer una conducta sospechosa? Entonces, ¿cómo nosotros también llevamos a nuestros colaboradores a que se reporten este tipo de situaciones? Y algo que vemos desde los programas de ética y transparencia empresarial es cómo este reporte también puede ser anónimo, y debemos de guardar la confidencialidad y la identidad de la persona que está reportando. Entonces, por eso se hace tan importante también evaluar esas conductas sospechosas desde ese liderazgo, desde esa toma de decisión y desde ese nivel de autoridad. Cuando hablamos desde la seguridad de personas, hemos hablado de todas estas conductas, hemos hablado adicionalmente de todos los controles que trae la norma y lo que siempre les hago la invitación es veamos más allá de, para evitar precisamente esas conspiraciones y poder evitar pues precisamente que sean permeados como tal. Tenemos los controles de acceso y seguridad física. Les decía hace un segundo. Para mí, ¿qué es importante? Que evaluemos precisamente todos estos elementos desde la puerta. ¿Y quiénes están en la puerta? Nuestros vigilantes, las personas de seguridad. Entonces, cómo estas personas tienen esos controles, cómo les hacen ese monitoreo, si realmente están cumpliendo. Nosotros hacemos un proceso de verificación de cámaras y garantizamos aleatoriamente que están cumpliendo su función. Hacemos simulacros, realmente si una persona llega, les ofrece dinero o una persona llega, se va volviendo amiga, los va conspirando y finalmente pues ellos permiten los accesos, permiten muchas situaciones, hasta los mismos hurtos, basado ya desde esa conspiración y desde ese soborno, permiten el saqueo de elementos. Entonces, cómo todos los elementos se van engranando y realmente yo desde mis controles de acceso y de seguridad física garantizo la seguridad no solamente de mis instalaciones, también de las personas, pero es mi primera entrada de cierta forma también a que se presenten muchos hechos si se materializa el soborno como tal o la corrupción. Una orden que reciba una persona de seguridad para omitir los controles de seguridad, pues ya en ese momento pues se vuelve una conducta sospechosa y que realmente me puede estar generando una materialización del riesgo. Y seguridad de la información, que es de los grandes cambios que trae la versión 6, es cómo realmente garantizamos esa seguridad de información.
la seguridad de nuestros equipos y que realmente esos controles pues vayan enfocados realmente a evitar también este tipo de conductas mediante pruebas de vulnerabilidad, mediante revisiones, mediante pruebas que nos garanticen a nosotros pues de que nuestros colaboradores realmente también están cumpliendo con, ¿qué? Con todas las políticas de seguridad de la información. Entonces, esto se hace de vital importancia para garantizar en todos nuestros anillos de seguridad porque la conspiración, la corrupción, el soborno y la identificación de conductas está dada en cada uno de los procesos, no solamente en un proceso operativo, sino también si se va a generar un secuestro, tal vez donde quieren permear, en la seguridad, en la parte de talento humano donde quieren indagar, revisar hasta cuánto gana una persona, la ubicación de su vivienda, intentar ingresar unos datos personales para poder empezar a también a generar llamadas a esta persona para poderlas extorsionar. Entonces empecemos a enfocarnos en cada uno de los riesgos y cómo en la materialización, pues efectivamente puede cualquier eslabón ser vulnerable. Entonces por eso se hace de vital importancia que nosotros empecemos a identificar este tipo de conductas. El sabotaje a los equipos electrónicos de grabación, de los equipos de cómputo, cómo nos puede afectar. Entonces finalmente nosotros conocemos realmente a los colaboradores que acabamos de contratar. Algo importante que decía Ángel hace un segundo durante su intervención es cómo nosotros hasta su Facebook, redes sociales, que realmente me parece una fortaleza de las empresas que lo hacen, y realmente cómo monitorear, porque cuando llegamos a una organización, pues realmente llegamos en busca del trabajo con unas conductas, pero realmente qué hay detrás de esa persona. Entonces, es lo que nosotros debemos empezar a identificar y cuáles son esas posibles conductas, esos posibles eventos. La norma me pide esa referenciación, esa visita domiciliaria, pero muchas veces nos limitamos a los cargos críticos y muchas personas quedan flotando. Este personal que queda flotante, realmente cómo puede ser permeado y desde unas instancias muy bajas pueden generar un riesgo muy alto. Aquí me gustaría escucharlos un poco precisamente de esos controles que también ustedes tienen en el interior de las organizaciones en el momento en que contratan a sus colaboradores también para identificar esas conductas. Ángela nos contaba ahorita precisamente de esas redes sociales. No sé si alguien más quiera contarnos otro tipo de actividades que realicen precisamente para tratar de identificar como este tipo de personas, o si han tenido casos en que han identificado en su proceso de selección y dicen, esta persona presentó tal evento y nos ayudó a mitigar el proceso de selección. Entonces, no sé si alguien nos quiera compartir alguna experiencia. Gracias, Karen. Pues una de las prácticas que tenemos en la compañía... ¿Me recuerdas tu nombre? Perdóname. Luz. Luz, gracias. Bienvenida. Gracias. Karen, pues una de las prácticas que también realizamos, y no solo con funcionarios que van a ingresar, sino con los que ya están activos en la compañía y de hecho a todas las contrapartes, es las consultas en listas. Entonces tenemos una plataforma colaborativa en este sentido y hacemos monitoreos a través de esta herramienta. Ok, perfecto, súper. Hay algo muy importante, Luz, y encuentro entre las buenas prácticas, por ejemplo, estos clientes que ingresan a nuestra organización y que a ratos no necesariamente es el representante legal, sino es un funcionario designado y que no necesariamente es un contratista. Las empresas también verifican los antecedentes con el fin de garantizar que también es una persona segura. Es una muy buena práctica, entonces realmente también son como prácticas que la norma no la solicita, pero que desde la gestión de riesgo la evaluamos. Gracias, Luz. ¿Alguien ha tenido algún caso que durante su proceso de selección diga, efectivamente tuvimos esta persona que venía con cierto tipo de conductas o logramos identificar en sus valores o en pruebas alguna situación, algún comportamiento y que dijimos en nuestro proceso de selección nos ayudó a mitigarlo? No sé si alguien tenga como este tipo de casos. Bueno, nadie ha levantado la mano. Todas esas experiencias es chévere que las cuenten, realmente todos esos controles, y cuando vemos la eficacia de los controles, a veces parte de los indicadores que me gusta que a veces midamos es
precisamente para esta prevención de conspiraciones y de amenazas, es cuando podemos medir en nuestros procesos de selección cuántas personas se presentaron y cuántas se quedaron tal vez por consumo de drogas, por una conducta o porque identificamos pues documentación adulterada o falsa. Entonces todos estos elementos, ¿alguien levantó la manito? Carmen, bienvenida. Buenas tardes, ¿me escuchas? Sí. Sí, señora, ¿cómo estás, Carmen? Gracias. Bueno, en experiencias pasadas, realmente cuando se sostienen conversaciones informales, la gente suele hablar como muy abierta y escuetamente, y para mí ese ha sido como tener alertas respecto a temas. En algún momento hablaron de cuando a alguien se le cae plata y la persona se da cuenta o no se da cuenta. Y había un chico que era auxiliar y unos comentaron, no, yo sí la llamo y se la devuelvo, no, yo me dijo, no, yo sí la cojo y me la guardo. Ya hay uno queda como que, Después nos enteramos que esta persona se iba a otra cadena, era la persona encargada de comprar como los refrigerios y todo ese tema, bueno, o iba a hacer una de esas labores, era esa, y nos enteramos ya por comentarios que esta persona iba a otras cadenas y robaba, o sea, no robaba internamente, pero sí robaba en otras cadenas usando el uniforme. Evidentemente después se le hizo seguimiento obviamente por estas sospechas y efectivamente se evidenció en robo interno de productos de la empresa. Hubiese sido más vergonzoso que lo hubiesen cogido en otra cadena con el uniforme de la nuestra. Organización. Entonces, a veces sostener ese tipo de conversaciones, la gente habla y dice cosas que uno dice, hay que tener cuidado. Exactamente, y me parece muy bueno lo que estás contando, Carmen, porque si a veces no limitamos al control de accesos, tal vez posteriormente a las actividades de mantenimiento, pero empezamos a emitir lo que les decía, las alertas o las señales, porque pues realmente creemos que las personas están cumpliendo con un perfil, pero lo que decimos hace un momento, la oportunidad es uno de los elementos y aparte todo cuando se genera el incentivo. Entonces, por eso me parece súper que traigas a colación estos casos, porque realmente es como seguimos evaluando las conductas y los comportamientos de las personas y vemos cómo van materializándose riesgos. Nuestra vida personal finalmente y nuestra personalidad resulta afectando a una organización, entonces por eso es tan importante evaluarlos y evaluar ese tipo de conductas. Muchas gracias, Carmen. No sé si alguien más quiera participar. Karen, hola. Con Diana de Cumbres. ¿Quién me habla? Por favor. Laura. Diana. Hola, Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien. Pues nosotros acá tenemos la prueba de polígrafo. Ok, súper. Se hace al momento de contratar a una persona y también periódicamente se vuelve y se le hace prueba al empleado. Esa es una de las adicionales de las que han dicho. Señora. Esa es una de las que adicionales que han dicho, nosotros lo tenemos en Cuba. Hay algo muy importante, Diana, con el tema de los polígrafos, y es que también muchas personas aprenden a manejar también las situaciones ante el polígrafo, entonces como también nosotros alternamos los controles,